Ready to unwrap a surprise from Consumer Cellular? Experience the gift of freedom with no contract, no hidden fees, and always free activation. Here comes the holiday surprise. From now till December 31st, new customers can enjoy their second month for free. To get this holiday offer, visit consumercellular.com or call 1-888-FREEDOM and use promo code PODCAST. Act before December 31st to get your second month on us. Use promo code PODCAST. Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. Vamos entonces con el tercer episodio y final de la Revolución Francesa. Pero antes, un pequeño test para ver cómo anda su retención. Veamos. Tras el anhelado nacimiento del delfín en 1781, ¿qué color se puso de moda en la ropa de aristócratas? Van 3 alternativas, todas muy freak, y una de ellas, aunque usted no lo crea, cierta. Número 1, el de su caca. Número 2, el del condón que se le rompió a Luis XVI y que permitió su nacimiento. Número 3, el de la placenta de María Antonieta. ¿Ya? ¿Estamos? La alternativa correcta es la 1. Pues bien, esta es la onda de la Trivia Freak, nuestro juego de tablero a la venta el 14 de diciembre en Chile. 700 preguntas, 700 respuestas correctas, ultra freak y 1400 alternativas falsas igual de freak. Ahora, es mucho más entrete que lo que suena recitando yo solito acá en el estudio, porque se juega en grupos. Hay una etapa previa para chamullar libremente sin consecuencias al equivocarse, y cuando se pasa a la etapa de alternativas no hay turnos y el más rápido puede contestar. Así que el griterío va a molestar hasta al vecino. 14 de diciembre llega la Trivia Freak. Bien, ¿dónde estábamos con el rebanado de cabezas? El episodio pasado lo dejamos en el frenesí refundacional de 1793, con el poder nominal en la Convención Nacional, pero en la práctica con el Comité de Seguridad Pública cortando el queque en el día a día. Como parte de la lucha contra la inflación, la convención estableció controles de precios sobre una amplia gama de bienes y la pena para los acaparadores era, naturalmente, la muerte. Patrullas revolucionarias se encargaban de hacer cumplir esos techos y una siniestra ley de sospechosos dio pábulo a la detención de presuntos enemigos de la libertad. Es septiembre de 1793. Inicio de el terror. Los controles de precios volvieron a los agricultores reacios a vender sus productos en los mercados parisinos y la ciudad enfrentó una escasez severa. María Antonieta, la sanguijuela de los franceses, fue enjuiciada en octubre. Se le achacó organizar orgías en Versalles, remesar una fortuna a Austria y violar a su hijo Luis Carlos. Este último cargo fue testificado por el mismo niño, entonces de 8 años, presionado por el periodista radical Jacques Hebert. Semejante acusación perturbó de tal modo a la soberana que se rehusó a replicar y apeló a las madres presentes en la sala. La condenaron a muerte de todos modos. Sus últimas palabras fueron: «Perdóname, señor, no lo hice a propósito». Había pisado por accidente el pie del verdugo. Gouverneur Morris, principal redactor de la Constitución de Estados Unidos y a la sazón embajador en Francia, adquirió el mobiliario de la difunta. Los disfrutaría hasta que murió por insertarse un hueso de ballena en el pene, como vimos en el episodio 18. Quien abogara con tantos bríos por independizarse de la monarquía británica se había alineado ahora con la monarquía francesa e incluso trató de salvar a los reyes de las garras de la muerte. Y bueno, el mobiliario de María Antonieta le habrá sido además útil para complacer a una emperifollada marquesa que engrosaba su ramillete de amantes. Los líderes girondinos padecieron también la pena capital.
junto también a Philippe Égalité, aquel primo del fenecido Luis XVI, cuyo voto inclinó la balanza en favor de su ejecución inmediata. Si la cosa ya estaba fea, se puso aún más a partir de la ley del 22 de Pradial del año 2. Mes de las Praderas, el calendario revolucionario en acción, es decir, junio de 1794 en gregorianés. Esta nueva perla legislativa negó a los enemigos del pueblo el derecho a defenderse. Poco quedaba de aquel Robespierre misericordioso, que apodaban el Barómetro y que había renunciado a su puesto de juez de crimen de Arras para evitar pronunciar una sentencia de muerte. O del Robespierre ilustrado, que había defendido con éxito la seguridad de uno de los pararrayos de Benjamin Franklin. Ahora se trataba de higienizar el paisaje humano de todo asomo de subversión. El mecanismo más conocido para llevar vidas a término fue aquel eficaz dispositivo rebanador de cuellos que popularizó Joseph-Ignace Guillotin. El doctor ha pasado a la historia por aquel artilugio desalmado, pero lo cierto es que el hombre que hoy se asocia por excelencia con la pena capital era, como comprometido prosélito de los ideales de la Ilustración, detractor de ella. Pensaba que el dispositivo ayudaría a aumentar la oposición a toda forma de sentencia de muerte. Veía el artefacto como una medida humanitaria, más certera que los falibles métodos previos. De hecho, tras el primer guillotinamiento, el populacho quedó decepcionado con su eficacia quirúrgica. Estaban acostumbrados a espectáculos más prolongados de agonía atroz y gritaron: ¡Devuélveme mi horca de madera! ¡Devuélveme mi horca de madera! ¡Devuélveme la horca! Guillotin defendía además el aparato como una solución democratizadora, pues no se aplicarían mecanismos más o menos horrendos en función del estatus social del condenado. Al menos según el folclore familiar, su interés por el arte del buen morir parecía una predestinación. Se contaba que nació prematuro por la angustia experimentada por su madre al oír los gritos de un hombre torturado hasta la muerte en la rueda. Al comienzo se congregaban multitudes atraídas por la novedad. Guillotinas en miniatura se vendían como rebanadoras de pan y verduras, y versiones de juguetes se ofrecían para que el regalón de la casa jugara a decapitar muñecas, ratones o aves. Aros de guillotina enchulaban las orejas de las damas. Con el paso de las semanas, no obstante, los cercenamientos públicos se volvieron rutinarios y, como además eran brevísimos, ya no valía la pena acudir a verlos. Las muchedumbres ansiosas dieron paso a la uniformidad de la rutina. La guillotina acabó por aclimatarse tan bien a la cultura penal francesa que Christopher Lee alcanzó a asistir al último uso público. There will be no dawn for men. Y el último uso privado ocurrió después que el estreno de Star Wars. Un baño de sangre menos quirúrgico fue el de Nantes. Todo quien no apoyara de manera sistemática la revolución o fuera sospechoso de simpatías realistas fue arrojado al río y ahogado. Sacerdotes y monjas fueron quienes peor lo pasaron. Al comienzo, los perpetradores operaban de noche para evitar sospechas, pero los cuerpos flotantes los delataban. La Bañera Nacional llamó al suceso la autoridad revolucionaria a cargo. Ni siquiera los más leales partidarios pisaban sobre seguro. Los montañeses, que eran los más extremos de entre los ya radicales jacobinos, se dividieron entre aquellos liderados por Danton y los aún más radicales seguidores de Hebert, que abogaba por una descristianización activa de la sociedad. Robespierre, deísta, colisionaba con la postura de Hebert y lo mandó a ejecutar junto con 19 de sus compinches. El tema es que al caballero no le faltaban los seguidores y su periódico era de lo más popular. Para no sacrificar la lealtad de todos ellos y proyectar cierta ecuanimidad dentro de los montañeses, Danton fue arrestado también, con cargo a un escándalo asociado a la quiebra de la Compañía Francesa de las Indias Orientales. Robespierre respondió a sus súplicas de misericordia con corazón de témpano. Solo los criminales piden clemencia en nombre de criminales. Danton fue ejecutado tras un juicio que tenía más de fachada que de genuino intento por acceder a la verdad. Aristócratas y nobles eran los que más razones tenían para temer.
En una ocasión, el embajador Morris viajaba en un carruaje con una de sus muchas amigas más que íntimas cuando una turba los interceptó con fervor antiaristocrático. Morris, con pata de palo desde un accidente en otro carruaje, se la arrancó y la sacó por la ventana gritando ¡Viva la revolución! El gesto les dio tiempo para escapar. Ni siquiera se salvó el poderoso duque de Orleans, primo de Luis XVI y uno de los hombres más ricos de Francia, aun cuando su esposa contaba con la inteligencia provista por Richelieu, su particular espía. Mire, no sabemos si Richelieu era particularmente bravo o capaz, pero sí conocemos su principal virtud: 58 centímetros de estatura. Bien afeitado y vestido de bebé, abordaba un coche y se tapaba cuanto fuera posible. Luego, una cuidadora lo dejaba junto a oficiales o guardias y les solicitaba que lo vigilasen mientras ella cumplía por ahí un recado. El espía memorizaba entonces la información relevante de las despreocupadas charlas que escuchaba. A la marquesa Adrienne de Lafayette, esposa del héroe de dos mundos, también le cayó pesado su rancio abolengo. Su cuello solo se salvó del peso del metal porque intervino Elizabeth Monroe, esposa de James Monroe, sucesor de Morris en la embajada parisina y futuro presidente de Estados Unidos. O sea, por favor, se trataba de la pierna suave de un amigo personal de George Washington. Solo para no enredar las cosas con el aliado norteamericano, la marquesa fue liberada. Debido a la matanza y emigración masiva de nobles, cientos de chefs quedaron sin empleo. Muchos se mudaron a las ciudades y formaron cocinerías. El plato de cabecera era el bouillon, un caldo hecho de carne y huevo que, según se decía, restauraba la salud y el vigor, origen de la palabra restaurante. En julio del 94, Robespierre afirmó en plena convención que ciertos miembros conspiraban contra la República, aunque se negó a dar nombres. En medio de esa paranoia, todos eran potencialmente sospechosos y sabían que, si no actuaban primero, podían ser aligerados de sus cráneos sin mayor trámite. Había que pensar en algo, y el maquinador en jefe fue Paul Barras, un maestro de las intrigas políticas. Los conjurados atacaron en la sesión de la convención del día siguiente. Cuando a Robespierre le falló la voz, en medio de su defensa, un diputado gritó: ¡La sangre de Danton lo ahoga! La convención autorizó al arresto de todo el lote. Y Robespierre se destrozó la mandíbula de un disparo en un intento fallido de suicidio. Horas después, acabó con su garganta debajo de la hoja, chillando de miedo y dolor, en la misma plaza de la Revolución que había visto morir a Luis XVI y a Danton. Al igual que con las cabezas de Marat, del rey de su esposa, la de Robespierre fue a parar a manos de Madame Tussaud, liberada de prisión especialmente para que pudiera replicarla en cera. Engrosó así una colección que con el tiempo se convertiría en una franquicia de museos de alcance planetario. At Madame Tussauds London. Muerto Robespierre, se derogó la ley del 22 de Pradial. Los girondinos supervivientes fueron reintegrados como diputados. El club jacobino fue cerrado y prohibido y el terror llegó a su fin. Durante esos 13 meses se dictaron 16.594 sentencias de muerte, más de 40 diarias. A eso hay que sumar los otros quizás 10.000 que murieron en prisión. Y al incluir los ejecutados sin juicio y quienes cayeron víctimas de la violencia de las turbas, la cifra de fallecidos podría empinarse a 45.000. ¿Sabe usted qué palabra fue acuñada por primera vez a propósito de este desparramo de almas? Terrorismo. Lo que siguió fue la reacción termidoriana, así llamada porque tuvo lugar durante Termidor, del griego termos, el mes del calor. Con Barras como líder, se puso término a la concentración del poder en el Comité de Seguridad Pública y a las políticas más radicales de los montañeses, como la descristianización forzada, también las más severas medidas económicas de guerra. ¿Paz cívica, al fin? No, pues, eso sería no conocer a los revoltosos franceses. El paisaje fue absorbido por un sustantivo muy diferente: venganza. A lo largo del 95, una ola de ataques violentos arrasó con los seguidores de Robespierre o Marat y con los miembros de los clubes jacobinos locales.
Los perpetradores eran en su mayoría familiares de las víctimas del terror o seres cuyos medios de subsistencia se habían visto mermados por la agenda jacobina. A diferencia de la pesadilla previa, ahora no operaba una política de Estado ni instrumentos formales como la Ley 22 de Pradial. No, era una explosión inorgánica y dispersa de ciudadanos con mucha rabia. Fue el llamado terror blanco por las escarapelas de los sombreros realistas. Y no es como que el ejército tuviera todo el tiempo del mundo para controlar las turbas. El frente externo seguía muy activo. La guerra con Prusia concluyó a favor de Francia mediante la Paz de Basilea en abril del 95, mientras que España hizo la paz poco después. Más al norte, con el objetivo de asegurar esa frontera, los franceses colaboraban con aquella facción neerlandesa que venía bregando desde el 81 por establecer una república. Años atrás, ese grupo había tomado Utrecht y Ámsterdam y redactado una nueva constitución. Como parte de su encendido antimonarquismo, prohibieron el color naranja que distinguía a la Casa de Orange. Incluso las zanahorias, que como ya vimos en el episodio 69 bien podrían deber ese color no nativo a un homenaje ciudadano a la Casa de Orange, debían mostrarse utilizando sus verdes hojas. Estas buenas noticias en los frentes internacionales contrastaban con la dificilísima situación doméstica. Tras una mala cosecha, un ejército en operaciones que debía ser abastecido y un invierno durísimo, para la primavera del 95 la gente ya moría de hambre. Los parisinos se levantaron otra vez más. Como si el revoltijo jurídico de los últimos años no hubiese sido suficiente, un comité redactó una nueva constitución. Resultó aprobada por plebiscito en septiembre, con el 95% de los votos. Los monarquistas decidieron evitar la consolidación del modelo republicano que traía esa constitución, siguiendo la moda de los últimos años: la violencia. Barras estaba bien enterado de las hazañas militares de Napoleón en Toulon y le dio el mando de las fuerzas improvisadas para defender a la convención en el Palacio de las Tullerías. Napoleón había presenciado la masacre de la Guardia Suiza del Rey 3 años antes en ese mismísimo spot y concluyó que la artillería sería la clave en su defensa. A metralla limpia aniquiló a 400 realistas y el resto simplemente huyó. Superada esa nueva contorsión política, la Constitución entró en vigencia. Estableció una legislatura bicameral, a la manera británica, de manera de ralentizar el proceso legislativo y evitar que la política continuara con esos bruscos vaivenes que impedían la más mínima planificación. Abajo estaba el Consejo de los 500, con el rol de redactar la legislación. Dado que sus miembros estaban sujetos a requisitos de propiedad, regresó algo de moderación. Además, en vez de disolver la legislatura anterior, como había ocurrido el 91 con la Asamblea Legislativa y el 92 con la Convención Nacional, 2/3 de los miembros de la Convención Nacional retuvieron sus escaños en el nuevo órgano. Solo habría que elegir a 150, otra medida destinada a traer cierta estabilidad. Arriba estaba el Consejo de Ancianos, esto es, 250 hombres mayores de 40, comisionados con revisar y someter a votación las propuestas del Consejo de los 500. Y sí, a mí, de 41 años, también me golpeó eso de ancianos. Entonces, bueno, a ver, ¿en qué estaba? Ah, disculpe, es que no me tomé las pastillas. Ah, sí, la Constitución del 95. El Poder Ejecutivo residía en 5 directores con mandato de 5 años, seleccionados por el Consejo de los Ancianos de entre una lista proporcionada por el Consejo de los 500. Por eso, a este periodo histórico se lo conoce como el Directorio. La figura dominante era Barras. Su principal oponente en el Directorio, Carnot, lo describió como sin fe y sin moral, en política, sin carácter y sin resolución. Tiene todos los gustos de un príncipe opulento, generoso, magnífico y disipado. Napoleón estaba ahora mejor posicionado que nunca para olerle la nuca al poder,
y la cercanía con el director de directores le reportó no solo un valioso suministro de poder, sino también de oxitocina. Pasa que en una fiesta organizada por Bagá, poco después de la defensa de las Tullerías, conoció a una de sus amantes. Josefina se llamaba. Las probabilidades jugaban a favor de esa conexión, hay que decirlo, porque Josefina tuvo aventuras con un montón de figuras políticas y Bagá se acostaba con todo lo que se moviera, fuera hombre o mujer. Bagá, por esos días, flechado por un muchachito que acabaría ahogándose en el Sena, quería desprenderse de Querida para concentrarse en Querido y le endosó Josefina al general emergente S. Era 6 años mayor que Napoleón, viuda a causa de la guillotina de El Terror, con 2 hijos y con una dentadura hecha un estropicio a causa de su debilidad por el sirope. Nada raro para la hija de un productor de caña de azúcar de Martinica. Pese a todo eso, Napoleón quedó prendado casi de inmediato. Así lo proclamó en formato epistolar. Me despierto lleno de ti. Tu imagen y el recuerdo de los embriagadores placeres de anoche no han dejado descanso a mis sentidos. Ella nunca sintió lo mismo. Para justificar su ausencia en la campaña de Italia, pese a que Napoleón le rogó que la acompañara, se inventó un embarazo y un aborto, al tiempo que seguía pescando sementales hambrientos en las fiestas de Bagá. Mientras Napoleón se solazaba con esta viuda, los viudos de la causa jacobina veían en el nuevo orden una traición irredimible a la revolución. El Consejo de los 500 podía bloquear la legislación a voluntad, de modo que el directorio gobernaba por decreto o por fuerza, lo que extendió el dominio de la violencia y la represión. Más de 2/3 de los 150 nuevos diputados resultaron ser monarquistas en mayor o menor medida, y hasta algunos jacobinos se convirtieron en partidarios del directorio con tal de impedir la restauración borbona. La inflación y el desempleo desembocó en una insurrección conocida como la Conspiración de los Iguales, cuya principal bandera era una distribución más equitativa de la riqueza. La revuelta fue aplastada sin despeinarse y sus líderes ejecutados. Aunque solo 1/5 de los diputados eran monarquistas hechos y derechos, muchos centristas apoyaron la restauración de los Borbones con la esperanza de recuperar la paz de una vez por todas. Aquel primogénito de Luis XVI que pusiera de moda el color de su caca había muerto de tuberculosis un mes antes de la toma de la Bastilla, así que no podríamos contar con él. Su hermano menor, en rigor Luis XVII desde el guillotinazo de su padre, había sido encerrado por los revolucionarios en una torre medieval construida por los caballeros templarios y sometido a condiciones lastimeras. Los ministros de Asuntos Exteriores del Reino de Gran Bretaña y de España escucharon rumores de sus espías de que el niño fue violado por prostitutas para infectarlo con enfermedades venéreas. Posiblemente apócrifo, pero no así su muerte el 95. Lo que no quita que, cuando la monarquía fue restaurada 19 años más tarde, cientos de impostores afirmaron ser el delfín perdido. Esfumados los 2 hijos varones de Luis XVI, si había que calzar una corona, sería en la testa de su hermano menor, Luis Estanislao Javier, exiliado en Verona. En las elecciones del 97, la derecha quedó al borde del poder. Los republicanos, para quienes el retorno de la monarquía resultaba vomitivo, asestaron un golpe preventivo el 4 de Fructidor con tropas del ejército de Napoleón. Las elecciones fueron anuladas, 63 realistas fueron deportados a la Guyana francesa y se aprobaron nuevas leyes contra nostálgicos de esa laya. En la votación del año siguiente, Lucien Bonaparte, hermano de ya sabe quién, resultó electo por un departamento de Córcega y al poco andar ascendió a presidente del Consejo de los 500. Los 5 directores, sin mayoría en la legislatura, echaron mano al ejército para hacer cumplir la ley. Las fuerzas armadas eran ya demasiado poderosas y Napoleón, después de sus deslumbrantes campañas en Egipto, era el nombre obvio para golpear la mesa. Y eso fue exactamente lo que ocurrió el 18 de Brumario del año 8, por las brumas de noviembre, día escogido para propinar una asonada con ayuda de su hermano. El ascenso de Napoleón al pináculo del poder político no comenzó con la gloria que su estampa histórica proyecta.
Ese día, el corso fue primero empujado y luego directamente atacado. Según algunos testimonios, casi se desmaya en el fragor. Fue Lucien quien mantuvo la compostura y convocó a los partidarios a defender a su líder. En plena maniobra golpista, Lucien juró que apuñalaría a su hermano en el pecho si alguna vez traicionaba los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Igualdad si uno no considera a las mujeres como seres pensantes, recuerde. Coronada con éxito la operación, Napoleón sustituyó al directorio por un cuerpo que llamó consulado, formado por 3 hombres. A la cabeza, él, obviamente, que mire qué ambición no le faltaba. A su lado, 2 exdirectores. Uno de ellos, un ex sacerdote e intelectual que había sido pieza clave el 89 para convertir los Estados Generales en Asamblea Nacional. Inicio de todo este fárrago. Es, según concluyen los que saben, el fin de la Revolución Francesa. Historia Freak es escrito y narrado por Joaquín Barañao. Producción, Jorge Vilches. Emisor Podcasting.